personaje allí muy interesante, ¿no? Que entra en escena, que es el que precisamente hace que, pues, según el texto bíblico, hace que el hombre, el ser humano, porque no nada más fue Eva, aclaremos, coma del árbol que no era correcto. Entonces, es esta imagen de la serpiente. Ahorita antes de entrar a cámara hablamos un poquito de eso, pero a mí me gustaría que nos hablase de este símbolo, porque también parece ser un símbolo elemental, ¿no? Lo vemos inclusive en muchas culturas a la serpiente. Entonces, qué curioso, ¿nos puede hablar un poquito de eso? Sí, además la serpiente es uno de mis símbolos favoritos, es inagotable, porque debido primero a su forma física tan peculiar, a su relación con el ambiente, también la relación que tiene el ser humano con ella, la serpiente siempre ha desempeñado un papel muy importante en las creencias de muchos pueblos, ¿no? La velocidad que tiene y el movimiento característico, ¿no? Que incluso hablamos de movimiento serpentino, ¿no? El cambio de piel, ¿no? El veneno de algunas especies, pues hace de ella uno de los animales más polisémicos en el campo del pensamiento simbólico. Entonces, esta percepción ambivalente, ¿no? También un animal profundamente vinculado tanto con la vida como con la muerte, ha hecho que la serpiente sea maldecida a la vez que adorada. En el antiguo Egipto, por ejemplo, ya hemos hablado de la serpiente cósmica Apep, ¿no? Que los griegos llamaron Apophis, que era el peor enemigo del dios solar Ra, pero este mismo dios, en su viaje por la Duat, era protegido por otra serpiente, la serpiente Mehen. En la Biblia, la serpiente es tanto un símbolo de muerte, ¿no? En la caída del hombre de Génesis 3, como de vida, en la serpiente de bronce de Números 21:8-9. En la India, Kaliya, el príncipe de los dioses serpiente, es la personificación del mal que es derrotado por Krishna, pero la serpiente policéfala Sesa es devota, compañera y lecho de Mahavishnu en el océano cósmico, como hemos comentado antes, ¿no? Entonces, en la mitología de muchos pueblos, la serpiente está vinculada con el origen del mundo y con la creación. En las especulaciones religiosas del antiguo Oriente Próximo que tratan sobre la creación, las serpientes o los dragones, que en último término es lo mismo porque la palabra griega dracón significa serpiente, simbolizan lo que todavía no se ha manifestado, ¿no? Es la unidad no dividida que gobernaba antes de la creación del mundo. Una creación que, como hemos dicho, estamos acostumbrados a escuchar que fue a través de la palabra, ¿no? Que Dios lo va diciendo y la creación se va generando, eso es Génesis 1, ¿no? Un relato que también sabemos es bastante tardío, ¿no? De escuela, tradición sacerdotal, Babilonia, siglo VI, tal, ¿no? Pero al final, en esa historia de corte sacerdotal, Babilonia es el último destino de una larga serie de migraciones. Adán y Eva son expulsados del Edén, Caín es condenado a vagar sin rumbo después de asesinar a Abel, la humanidad es dispersada desde la Torre de Babel, Abraham deja Ur, las tribus emigran a Egipto para acabar viviendo como nómadas por el desierto, y en la última migración los exiliados tienen que construir una comunidad, una identidad colectiva en la que de nuevo puedan habitar la presencia divina. Y para eso, en una innovación sin precedentes, la fuente sacerdotal decide que todo el pueblo tiene que observar las mismas leyes en materia de pureza ritual que el personal del templo. Todo el mundo tenía que vivir como si estuviese sirviendo a la presencia divina en el templo de Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel se tiene que constituir santo, se tiene que constituir kadosh, que en realidad significa otro, o separado, o apartado, como Yahvé, ¿no? Esto, cuando en la visión de Isaías 6 los ángeles cantan que Dios es santo, ¿no? Kadosh, 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 no se está refiriendo a la santidad en el sentido de que la entendemos hoy como una especie de excelencia moral, sino como la presencia de una realidad separada, de una realidad distinta, que es algo único en el mundo de las antiguas religiones, porque ese abismo ontológico, sinceramente, no se contemplaba. De hecho, es interesante que la propia palabra sagrado está relacionada con lo segregado, ¿no? Lo apartado, lo separado. Entonces, esta tradición sacerdotal elabora una forma de vida que se basa en la separación, ¿no? Los exiliados tienen que vivir aparte de sus vecinos babilónicos y observar normas distintas con respecto a la dieta, a la pureza, etc. Y solo de esa manera Yahvé habitaría entre ellos, como dice Levítico 26:12, ¿no? Estableceré mi morada en medio de vosotros y me pasearé en medio de vosotros. Y es interesante porque así Babilonia podía llegar a ser otro Edén donde Dios había paseado con Adán a la tranquilidad de la tarde. Entonces, esta
esta fórmula de santidad que promulga la tradición sacerdotal tiene un marcado carácter ético, ¿no? Los israelitas tienen que respetar lo sagrado del otro en todas las criaturas. Nadie puede ser ni esclavizado, ni poseído y, por supuesto, tampoco la tierra. Los israelitas no pueden menospreciar al extranjero. Lo dice también la ley de Dios en Levítico 19, 33, 34, ¿no? Si un extranjero reside entre vosotros en vuestra tierra, no lo oprimáis. Al forastero que reside entre vosotros lo miraréis como uno de vuestro pueblo, lo amaréis como a vosotros mismos, porque también vosotros fuisteis forasteros en la tierra de Egipto. Entonces, a diferencia de la tradición deuteronomista, la visión sacerdotal es más inclusiva. Esto se aparece, desde luego, en el primer capítulo del Génesis, donde Dios está creando los cielos y la tierra y se convierte, por lo tanto, en el Padre y en el Señor de todas las criaturas, donde todo es bueno. Dios bendice toda la creación, incluyendo Babilonia. Entonces, según los relatos de la fuente sacerdotal, todos tienen que comportarse como Yahvé, descansar tranquilamente en el Sabbat, servir al mundo como si fuera Dios mismo y bendecir a cada una de sus criaturas. Pero, y es un pero muy grande, hay un profeta que también predica en Babilonia, en la segunda mitad del siglo VI antes de la era cristiana, que sostiene una teología más agresiva, una teología vengativa, porque este hombre desea ver a los Goyim, a las naciones extranjeras, marchar encadenadas detrás de Israel. No conocemos su nombre, pero como sus oráculos se conservaron en el mismo rollo que Isaías, le conocemos como Segundo Isaías o Deutero Isaías. Y es él quien, a la experiencia que tenían los judaítas de que solo quedaba Yahvé para salvaguardar su identidad colectiva, añade la primera declaración claramente monoteísta de la Biblia hebrea. Yahvé es el único Dios, así aparece en Isaías 45, 21 y en 46, 5, actuando en grandes hazañas míticas que habían traído al mundo a la existencia. Entonces, hasta la época del exilio, los judaítas no se habían interesado especialmente por los orígenes del mundo, pero en ese siglo VI, por su contacto con los mitos cosmogónicos de Babilonia y la construcción de esa nueva identidad, surge ese interés tanto para los autores sacerdotales como para este profeta anónimo. Pero el Deutero Isaías se basa en una tradición mítica que tiene muy poco que ver con la Torá, porque lo que hace es restablecer, recuperar los antiguos mitos en los que Yahvé asesinaba dragones marinos para poner orden en el caos primigenio y manifiesta que Yahvé está a punto de repetir ese triunfo cósmico al derrotar a los históricos enemigos de Israel. Por lo tanto, vemos que dentro de la propia comunidad hay dos posturas claramente diferenciadas. La mitología más antigua, que apuesta por lo que se llama una creación por agón, es decir, por combate, y otra, generada en ese siglo VI, que concibe una creación por logos, es decir, a través de la palabra. Pues son concepciones míticas distintas para la misma realidad, fruto de interpretaciones distintas de las mismas circunstancias que conviven en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Entonces, los autores de Génesis 1 intentan santificar a su pueblo e instaurar un sentimiento de respeto y reverencia por toda la creación, y en cambio el Deutero Isaías quiere recuperar al viejo Yahvé guerrero del Éxodo que crea el mundo a través de una gran batalla cósmica. Entonces, esos son los dos mitos. Y entonces, claro, en esa figura del Yahvé cósmico y también un dios guerrero, que encaja además muy bien con uno de sus epítetos más habituales, que es Yahvé Tsebaot, ¿no? El Yahvé de los ejércitos. Es un dios guerrero que mata dragones para crear el mundo. Entonces, el dragón, en este caso, tiene nombre propio, que se llama Leviatán. Como sabemos, su nombre en hebreo significa enrollado, ¿no? Que al final las etimologías son muy importantes porque nos dan pistas sobre la concepción de los personajes mitológicos. Y Leviatán, en efecto, es un gigantesco dragón o serpiente marina, lo que lo convierte en una representación del caos, ¿no? De esos poderes ocultos y antidivinos ordenadores, ¿no? Y ahí está la clave de todos los mitos de creación de todas las mitologías y religiones del mundo que conciben un mito cosmogónico por combate. Es que la creación del mundo es un proceso constante. La batalla divina contra el caos siempre está en marcha y los seres humanos, a través de mitos y rituales asociados a ellos, participan de la energía divina que mantiene a raya el desastre y el desorden. Porque para el mundo premoderno, y estaría bien que
para nosotros también fuera así, tomásemos conciencia de esto, la civilización siempre era el resultado de una lucha. Es el resultado de un esfuerzo sagrado contra las fuerzas que amenazaban su existencia. Porque el caos cósmico es solamente la expresión metafórica y metafísica de fuerzas como, por ejemplo, la guerra. La guerra es Leviatán. La ambición de los seres humanos por los bienes, los recursos de otros seres humanos que los lleva a matarse unos a otros, eso es Leviatán. Es el desorden, es el caos, es la muerte que amenaza la civilización, la sociedad de la coexistencia. De hecho, hay una ilustración en un manuscrito medieval, el Liber Floridus, que es del año 1120, donde se representa al anticristo sentado sobre el Leviatán. En el capítulo 41 del libro de Job, se nos da bastantes detalles sobre cómo se imaginan los judíos a esta criatura primigenia, ¿no? Que tiene una gran hilera de afilados dientes que causan espanto, el cuerpo recubierto de escamas, que echa fuego por la boca y humo por el hocico, que es inmenso, que nadie puede apresarlo ni derrotarlo, que rompe el hierro como si fuera pared, que hace hervir el mar bajo su cuerpo, ¿no? Pero es interesante porque este Leviatán aparece mencionado ya en los Salmos. Y, por ejemplo, el Salmo 74, 13, 14 canta a Dios diciendo: tú hendiste el mar con tu fuerza, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú las cabezas del Leviatán despedazaste para hacer de ellas pasto de los monstruos del mar. Es decir, que tenemos una gigantesca serpiente marina de múltiples cabezas a la que Yahvé aplastó en el principio de la existencia. Pero en el siglo VII, antes de la era cristiana, el profeta Isaías, el original, digamos, entona un oráculo sobre el fin de los tiempos, en 27.1, y dice que en aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al gran dragón del mar. Y esto es curioso, porque el libro de los Salmos habla de Leviatán en el principio del mundo, cuando fue derrotado por Yahvé, mientras que Isaías habla de ese mismo Leviatán en los últimos tiempos y anuncia que Yahvé vencerá. Pero es que hay más. Un siglo después, Job habla de este mismo Leviatán en presente, en 3.8. Dice: maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan a despertar al Leviatán. Y también en 41.1. ¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo, con cuerda que le eches en su lengua? Así que en el Tanaj se habla del Leviatán en pasado, en presente y en futuro. Entonces, claro, ¿Yahvé no lo había derrotado al crear el universo? Sí. ¿Continúa vivo? También. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos comentado, es la representación simbólica del caos. No se puede acabar con el caos. Lo que se hace es controlarlo, ordenarlo, crear un cosmos, que en griego significa orden, ¿no? Entonces, en este tipo de mitos, la divinidad en esa lucha se convierte en ordenadora de la realidad, que genera un mundo en el que se desarrolla la vida a costa de someter y dominar a una entidad serpentiforme que anhela devolver esa creación al estado de caos primigenio. Y la lucha entre ambos es eterna, porque en efecto siempre hay que esforzarse por mantener ese orden que permite que la vida se desarrolle y perdure. Es muy fácil identificar al Leviatán de la mitología judía con el Lotán cananeo, que aparece en textos ugaríticos del siglo XIV, antes de la era cristiana, también como dragón policéfalo, enemigo del dios de la tormenta y de la fertilidad, ¿no?, de Baal, y sirviente del dios del océano primordial, Yam. A su vez, el ugarítico Lotán parece ser una prefiguración del sirio Temtum, que también es un monstruo serpentiforme representado en sellos del siglo XVIII al XVI antes de la era cristiana. Entonces, el Tetum sirio, el Lotán ugarítico, el Leviatán hebreo, tienen todos ellos su consonancia en la Namu sumeria y también en la Tiamat babilónica, ¿no?, que es esa diosa primigenia de las aguas abisales, ¿no? Entonces, es muy interesante todas estas correlaciones, ¿no? Y la relación primitiva entre Yahvé y Leviatán es un mitema, es decir, un mito que se reproduce en todas las mitologías, no solamente en Ugarit con Baal y Lotán o en Babilonia con Marduk y Tiamat, sino también en Grecia con Zeus y Tifón, o en los pueblos del norte con Thor y Jomungandr, o en la India védica con Indra y Vritra, o en Egipto, como hemos comentado, con Ra y Apep, ¿no?
dios de la creación contra serpiente marina del caos, típico. Ahora bien, y para entender su papel, tenemos que repasar el escenario. Hemos dicho que Dios ha colocado a Adán en el Edén para que lo cultive y lo guarde. Evidentemente, una evocación de esa edad de oro, ¿no? El paraíso originario, un tiempo, espacio eterno de armonía y gozo, de belleza y equilibrio, de vida pacífica en el mundo, pero no es una mera contemplación espiritual ni una evasión al mundo de la entelequia, ¿no? El hombre depende del jardín donde Dios lo ha colocado, el mismo jardín le sostiene y al mismo tiempo el jardín necesita ser sostenido generando ese espacio-tiempo que da lugar a la existencia. Entonces, el hombre no está perdido ni ha sido arrojado al duro desierto de piedra de Judea, no se pierde vagando por la vida sin un sendero y sin objetivo claro, sino que ha sido encomendado al corazón del mundo, al jardín que Dios mismo ha creado. Es decir, el Edén es el símbolo del sentido, ¿no? Es una suerte de ser para que aporta sentido y significado a la propia vida. Entonces, esto es un tema universal, ¿no? Responde a la pregunta de, o a la duda o a la situación de que nos sentimos perdidos en la vida, sin saber qué hacer, a dónde encaminar nuestros pasos, ¿no? Siempre la búsqueda de sentido. Bueno, el mito del Edén refleja eso, precisamente. Y en el fondo de ese relato imaginado se encuentra la certeza de estar en manos de Eloá, el vivificante. Entonces, para la gente de emuná, de confianza y compromiso, este relato representa la experiencia de una vida buena a la que entregarse, pero el jardín depende también del ser humano que tiene que cultivarlo y guardarlo. Así que el hombre es señor del jardín, pero no su dueño absoluto. Entonces puede hacerlo todo físicamente, pero no todo lo que puede hacer es adecuado. Y por eso, desde el centro de sí mismo, el agricultor y guardián del jardín, que es el hombre, viene a oír una voz superior que le define, es decir, literalmente, que le pone límites. Y eso es Génesis 2, 16, 18. Yahvé le dice al hombre, puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y sabemos lo que viene a continuación, animales y Eva. Que es curioso, porque la prohibición Yahvé la formula cuando Eva todavía no existe, por así decir. Pero cuando Eva habla con la serpiente, ya es consciente de esa prohibición. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hay una elipsis. Adán se lo ha dicho a Eva fuera de cámara, ¿no? Y no se ha recogido. Eva ya sabía de esa prohibición porque desde cierto punto de vista estaba en el interior de Adán cuando la prohibición fue formulada. De nuevo, misterio, reflexión, especulación. Lo interesante es que Dios delimita al hombre de forma positiva y negativa. La forma positiva es de todo árbol puedes comer. Entonces aquí no hay división de varón-mujer ni por lo tanto ninguna posible disputa entre individuos. Y sin embargo, ya hay un deseo de comida o de posesión. La forma negativa es no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque esta fórmula pone un límite al deseo que se acaba de abrir, que recuerda al hombre su propia finitud, ¿no? Porque aunque hecho a imagen y semejanza de Dios, no es Dios. El Adán no se encierra en el jardín instalado entre las cosas finitas como árboles, ríos o piedras preciosas, sino que en su vida hay algo más grande que es la relación con Dios, con lo divino, con lo absoluto. Y Dios, al ponerle un límite en el mundo, le invita a trascenderlo y fortalecer la relación que establece con él. Entonces, el jardín era el lugar de la unicidad y cuando se come de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se toma conocimiento de los pares de opuestos. ¿Y cómo se pasa de esa visión unitaria del hombre primordial a la visión dual de la luz y la oscuridad, lo correcto y lo incorrecto, el macho y la hembra, lo bueno y lo malo, lo divino y lo humano? Pues se pasa a través de la serpiente. Es muy significativo que los caldeos utilizasen la misma palabra para serpiente que para vida, como señala René Guénon. El simbolismo de la serpiente está ligado a la idea misma de la vida, porque en arábigo la serpiente es el hayá y la vida es el hayat. Entonces se añade algo que es fundamental, que el Loá o el Hay, que es uno de los principales nombres divinos en árabe,
no debe traducirse como el viviente, como se hace a menudo, sino como el vivificante. Es decir, es el que da la vida, es el principio mismo de la vida. Entonces, la serpiente visible del Génesis resulta ser, en cierto sentido, la encarnación temporal de la gran serpiente Leviatán, que es invisible y atemporal, que es el dueño de todas las fuerzas de la naturaleza que el principio divino ordenador debe someter. Pero no por una cuestión de buenos y malos. La serpiente no es mala. No se está haciendo ese juicio moral. Es un símbolo de transición. El Leviatán es necesario, tan necesario como Dios. No es una lucha del bien y el mal, es una lucha del orden contra el caos. Entonces, el antiguo Dios primero que encontramos al comienzo de numerosas cosmogonías representa ese principio ordenador y Leviatán representa ese principio que se opone a ese orden, pero a través del cual se construye el orden. Así que, en ese sentido, Leviatán y la serpiente del Edén tienen esa naturaleza en común, ¿no? De que son esos opositores del orden, pero la serpiente que ahora nos ocupa tiene un rol diferenciado de Leviatán. La serpiente, además, es la forma zoomorfa o teriomorfa de muchísimas divinidades por todo el mundo y ni muchísimo menos son malas, entre comillas. Porque la serpiente se asocia a Zeus, a Perséfone, a Apolo, a Hades, a Isis, a Siva o a Kali, por unos ejemplos, y tiene muchos roles y muchas representaciones, ¿no? Entonces, ese motivo del dios serpiente enroscado al árbol que custodia un fruto que aporta una capacidad X al ser humano, ya está presente en el sumerio Ningishida, que es probablemente en el que se inspira la serpiente del Edén. Pero también tiene su eco en el dragón Ladón, enroscado en el árbol del jardín de las Hespérides, en la mitología griega. También es la serpiente enroscada en el báculo de Asclepio. También son las dos serpientes enroscadas alrededor del caduceo de Hermes. También es la Kundalini enroscada en el Muladhara Chakra, ¿no? En el perineo, que a través de la práctica correcta del yoga despierta y va ascendiendo por la columna vertebral. Claro, hay también un principio muy claro entre la serpiente y el elemento femenino. Mircea Eliade ve en Eva una diosa fenicia arcaica del mundo subterráneo con su personificación serpentiforme. De hecho, va a ser interesante que en el arte cristiano la serpiente será una alegoría de Lilith que se convierte en enemiga y en tentadora de Eva. Entonces, Eliade relaciona las numerosas divinidades mediterráneas que se representan llevando una serpiente en una o en ambas manos, ¿no? Como la Artemisa Cadia, Hécate, Perséfone, la diosa sacerdotisa cretense, la Podniacerón, ¿no? Todas estas figuras, y se relacionan y aparecen vinculadas con otro elemento que, ya lo hemos dicho, es el más habitual, el palo, el báculo, que se equipara con el tronco del árbol. Entonces, ese principio rígido vertical se asocia en correspondencia con el principio masculino y la serpiente con el principio femenino. Por eso conviene recordar que la serpiente solo habla con Eva, no interactúa jamás con Adán, porque son elementos equivalentes, ¿no? Femenino. Y también, por analogía, hay en esa situación del envolvimiento del árbol por la serpiente una imagen simbólica del dualismo moral, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, esa expresión es un merismo, es decir, es una fórmula literaria que utiliza un par de opuestos para expresar la totalidad o la integridad. Es decir, el conocimiento del bien y del mal es verdad, el conocimiento moral, pero también el conocimiento de los opuestos. Así que se elige a la serpiente como intermediaria, como intercesora entre la visión unitaria y la visión dual por su valor simbólico. Porque, como hemos dicho, en las culturas antiguas la serpiente era símbolo del poder y del caos, de la fertilidad y de la muerte, del mal y de la sexualidad. Pero aquí tiene una característica que no comparte ningún otro animal, y es que es capaz de hablar. En la Biblia solo hay otro caso de un animal que hable, que es la burra de Balaam. Pero en el relato mítico que ha ido construyendo el pueblo judío a lo largo de los siglos, nos encontramos en el principio de los tiempos, en el tiempo antes del tiempo, en Edén. Y solo hay 3 entidades en Edén que son capaces de hacer uso de la palabra: Dios,
Adán, Eva, porque funcionan como una unidad, y la serpiente. Y las tres remiten a un aspecto de la propia humanidad. La serpiente representa la naturaleza rebelde. Es la necesidad de cuestionarlo todo, que es fundamental para el progreso humano. La serpiente entrega el fruto a Eva, que es la sed de conocimiento, es el deseo de experimentar y el anhelo de una vida libre de ataduras e inhibiciones. Y Eva come del fruto que entrega luego a Adán, que es el representante de la reticencia a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Son tres aspectos muy claros de la vida humana. ¿En qué lugar deja eso a Dios? Dios es la utopía. Dios es el lugar hacia el que caminar, que paradójicamente siempre lo lleva el hombre consigo. Dios como símbolo es lo más sagrado del hombre y al mismo tiempo aquello que sostiene toda la existencia. Entonces Adán y Eva tienen que darse cuenta de eso. En todo mito del paraíso, como es el Edén, ya hemos dicho que es un relato imaginativo de la infancia de la humanidad. Adán y Eva tienen que crecer, tienen que desarrollarse y la serpiente funciona como una guía hacia la madurez. Por eso es muy importante la figura de la serpiente, no entendiéndola con su interpretación que se dio en época helenística y cristiana primitiva, sino cómo se concibió en tiempos ancestrales para la mitología hebrea. Es esa transición a la madurez de la humanidad porque lo que trae la serpiente, el deseo, el dolor, la mortalidad, es una parte inherente de nuestra experiencia humana que al mismo tiempo evoca la sensación de orfandad, de separación de la plenitud, de esa plenitud que conocemos en experiencias extáticas. Y cuando esa experiencia termina y volvemos a ser arrojados al mundo, que es un mundo lleno de sufrimiento, con un trabajo matador, entonces desarrollamos un sentimiento de nostalgia y nos preguntamos por qué no estamos siempre conectados a esa experiencia. Expresado en términos religiosos, porque el hombre está separado de lo divino. Entonces, el relato del Edén nos muestra de una manera magistral que el bien y el mal están entrelazados siempre en nuestra vida. Nuestra capacidad de conocimiento puede ser fuente de beneficio y al mismo tiempo la causa de un daño inmenso. Entonces, la serpiente funciona como el animal iniciático que permite comprender a la humanidad la realidad del dolor y de la muerte. Adán y Eva son separados de Dios y toman conciencia de esa ruptura en su sentido de la unicidad. ¿Y cómo lo hacen? Buscando cubrir su desnudez. El ser humano es una mezcla de barro y respiración de Dios. Es mortal por naturaleza, pero abierto al aliento divino que supera la muerte. Pero el hombre también es una historia abierta que está simbolizada por el Edén. Domina sobre los animales, comparte la existencia en un amor gozoso en la fórmula Dios, Adán y Eva y tiene, por tanto, esa vida divina si sigue sus caminos. Tiene en sus manos la vida y la muerte, la permanencia en el jardín o la expulsión, tal como sabe bien, aunque en otro contexto, Deuteronomio 30:15, cuando dice aquello de pongo en tus manos el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge. De nuevo, libertad, libre albedrío, por lo que al final el ser humano, varón y mujer, es un ser errante condenado a vivir bajo la amenaza de la muerte, pero siempre abierto al deseo de la vida. El ser humano no vive ya, no ha vivido nunca en el jardín, pero puede intentarlo. La clave es volver al jardín y la vida es una oportunidad, es un camino abierto a ese fin. Y para entender ese misterio, los rabinos talmúdicos afirman que se debe practicar la ley, se deben practicar los 613 mitzvot hasta el punto en que un día se dejen de practicar. Es decir, hasta que se hayan interiorizado tanto que sea el estado natural del hombre. No por nada, para ellos, los 248 mandamientos positivos corresponden a 248 miembros del hombre y las 365 prohibiciones o mandamientos negativos son las 365 venas del cuerpo. Y también, evidentemente, los 365 días del año. Esto quiere decir que cada día, al menos un órgano del ser humano debe cumplir un mandamiento e ir poco a poco perfeccionándose hasta cumplir los 613. Y en ese momento, todo ser humano será el Adam Kadmon de Isaac Luria, ¿no? El hombre perfeccionado, el hombre que ha recuperado el Edén.
es practicar la justicia y la ética hasta olvidarnos de la justicia y la ética, hasta olvidarnos del bien y del mal. Y esto lo recoge también San Agustín en el siglo V, cuando dice: ama y haz lo que quieras. Por eso no se puede entender a la serpiente, a esta serpiente de Génesis 2, sin relacionarla con esa experiencia plenamente humana de Adán y Eva. Es el guía, es el iniciador que les conduce a la madurez. Vaya chapate pegado, ¿eh? Sí, es que dio todo un contexto. Yo decía, ay, yo no había visto este punto, no había visto ese punto. Aquí es clase magistral, chicos, estamos teniendo clase magistral de simbología. Y de hecho, vemos la serpiente mucho en Génesis, pero como decía usted, lo vemos a lo largo de la Biblia. Ahorita que hablábamos del Éxodo, vemos también que es el símbolo que se utiliza para empezar a demostrar el poder de Yahvé, ¿no? Moisés convierte su vara en serpiente y su serpiente se come a las serpientes egipcias. Entonces, eso también así me llama mucho la atención. Sí. Es que la serpiente probablemente fue un símbolo del propio Yahvé. Esta idea también de que el rey Ezequías destruye la serpiente de bronce que estaba en el templo de Jerusalén, que supuestamente era la construida por Moisés, es que es muy probable que el propio Yahvé fuese adorado también bajo una forma serpentiforme. No sería en absoluto extraño porque, como te digo, son muchos los dioses y diosas de la antigüedad que son adorados bajo forma de serpiente. Entonces, sí, podría ser sin ningún tipo de problema. Y claro, la serpiente las utiliza Yahvé en muchas ocasiones. En el caso de Moisés, ¿no? Cuando hace llover la serpiente sobre los israelitas y le dice que construya la serpiente de bronce, ¿no? De la muerte, la vida. Es que, claro, es un animal profundamente vinculado con la divinidad, desde luego. Claro. Y también lo vemos ya como me gustó hacer unas menciones de los versículos de Apocalipsis, también lo vemos que en el Apocalipsis es vencido en el Apocalipsis. Tenía aquí el versículo, pero ya lo perdí. De que vence la serpiente antigua, que es el Satán, y ya le ponen ahí otros atributos. Pobrecita serpiente.